Hola a todos, vamos a realizar la lámina número 3 en este video. Está compuesta por dos figuras, una en la parte superior que es un rectángulo que tiene dentro tres círculos del mismo tamaño, un rectángulo que tiene una altura de 97,2 y un ancho de 129,6. Tiene cotas lineales y una cota diametral. Y en la parte inferior existen cotas angulares, es básicamente una figura que está formada por círculos. Entonces, además de las cotas angulares, tiene cotas radiales que la componen. Vamos a ver el rótulo. El título es Comandos Básicos Parte 2. Es la lámina número 3 y la fecha estimativa de entrega es el 2 de julio. Vamos a empezar como siempre abriendo el archivo rótulo A4, modificando los datos del rótulo, como el título, la lámina y la fecha, y comenzamos a dibujar o bien dentro del marco o bien afuera del marco, y luego al dibujo, una vez terminado, lo metemos dentro de los límites. Como siempre les digo, yo generalmente dibujo fuera del marco y luego lo inserto adentro. Vamos a empezar con la figura de la parte superior. Es una figura simétrica, es decir que tiene ejes que la dividen en partes iguales. El ancho es de 129,6, tiene un eje en la mitad y dos ejes, una izquierda y una derecha, separados a una distancia de 40,5. La altura de la figura es de 97,2. Fíjense, acá se ve la simetría y es lo que vamos a dibujar para utilizar la función simetría en AutoCAD. Vamos a empezar a dibujar los ejes. Entonces, en la capa ejes dibujamos teniendo activado el modo ortogonal para obtener precisión en verticales y horizontales. Dibujamos una vertical de 97,2. Recuerden que en AutoCAD la coma es el punto. Ahora el ancho es 129,6, pero como solo vamos a dibujar la mitad, vamos a dividir esta medida en dos. Entonces 129,6 dividido 2 nos da como resultado 64,8. Esa va a ser la medida de nuestro eje horizontal, porque solamente vamos a dibujar la mitad de la pieza. Entonces hacemos una línea horizontal teniendo activado en referencia a objetos el punto medio, para que la línea horizontal de 64,8 inicie en la mitad de esta línea. Fíjense que el triángulo marca la mitad y los cuadrados marcan los extremos de esta línea. Entonces desde la mitad hacemos un horizontal de 64,8 y ya tenemos marcado el medio eje horizontal para formar esta mitad de la pieza. Es decir, tenemos este vertical y esta mitad del eje horizontal. Ahora trazaremos a una distancia de 40,5 el otro eje vertical con la función que ya vimos de desfase. Hacemos el desfase de 40,5 de este eje vertical hacia la derecha. Ahí ya tenemos armada la estructura y podemos comenzar a dibujar teniendo activado referencia a objetos y rastreo de referencia a objetos, el medio rectángulo de la parte exterior en la capa contorno. Trazamos la horizontal superior y nos acercamos al extremo para que nos dé la referencia hasta dónde debemos llegar con esa horizontal. Bajamos y nos acercamos hacia el otro extremo para que la referencia nos vaya ayudando a formar este medio rectángulo. Fíjense que sin tener medidas podemos realizarlo a este contorno exterior. Ahora lo que hacemos es dibujar esta parte interna haciendo unos desfases de dos horizontales a una distancia de 8,1. Entonces con la función desfase 8,1 y desfasamos dos veces
la horizontal de la parte inferior. A continuación lo que vamos a hacer es dibujar otras líneas desfasadas para construir estos rectángulos de la parte superior, también a una distancia de desfase de 8.1. Entonces lo que hacemos es desfasar esta horizontal de la parte superior dos veces para que nos dé la referencia de dónde irían los rectángulos de la parte superior, y después tenemos que desfasar las verticales. Lo que vamos a hacer ahora es desfasar a 8.1 el eje para que nos permita crear este medio rectángulo y después hacer la simetría. Y ahora vamos a hacer el desfase de 16.2 para construir, desfasando las verticales, los rectángulos de la parte superior y la forma geométrica entrecortada de la parte inferior. Con el comando línea completamos esta línea vertical dentro de la capa contorno, y la figura tiene que tener esta forma de subida y bajada. Entonces nos faltaría esta línea vertical para completar la figura. Lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar todo y con el comando recortar eliminar las partes que sobran para ir dando forma definitiva a la figura. Empezamos a eliminar todas las líneas para dejar solamente los rectángulos de la parte superior, los ejes y toda la línea que asciende y desciende de la parte inferior. Vamos recortando todas las partes sobrantes. De esta manera nos queda una figura muy similar a la del modelo, y hacemos los tres círculos que tienen un diámetro de 32.4. Entonces en la función círculo vamos a centro diámetro, ubicamos el centro y ponemos 32.4 y nos sale el círculo con el diámetro deseado. Ahora también hacemos con el mismo diámetro el círculo que está a continuación, y solamente lo que nos está faltando es la línea horizontal de ejes que pasa por la mitad de los rectángulos de la parte superior, es decir, que pasa por este lugar. Atravesamos un poco el eje central, no importa, y ponemos como límite el eje central y recortamos todo el excedente. Sería este medio círculo y esta porción del eje que estaba pasando, y así tenemos la mitad de la figura construida. Lo único que tenemos hecho hasta ahora es esta mitad, y como es simétrica tenemos que construirla del lado izquierdo. Para eso vamos a la función simetría, seleccionamos el objeto, damos enter y seleccionamos los dos puntos del eje de simetría para poder construirla. Nos pregunta si queremos borrar el objeto de origen, ponemos que no, damos enter simplemente, nos crea toda la figura, borramos estos dos ejes que no van en el dibujo y ya tenemos construida la primera figura. Fíjense que está igual a la del modelo de la lámina. Lo único que tenemos que hacer ahora es acotarla. Vamos a la capa cotas y tiene cotas lineales en su mayoría y una cota diametral. Entonces ponemos todas las cotas lineales que aparecen en el dibujo, estas dos cotas de 16.2, esta cota más grande de 24.3, la cota
de la medida total, que es 129.6. Asegúrense que sea de extremo a extremo, siempre con referencia a objetos activada. Acotamos las verticales de 36.45 y 32.4, la otra vertical de 16.2 y la altura total del objeto de 97.2. Quedaría acotar esta medida, que es 8.1, el ancho de este rectángulo 16.2. Vamos a acotar con la cota diámetro el diámetro de uno de los círculos, porque los tres círculos son iguales, entonces 32.4, y nos quedaría esta cota vertical de 8.1 y las cotas horizontales de la parte superior, que es 24.3, y la distancia entre ejes, que es 40.5 hacia un lado y hacia el otro. Bien, con esto tenemos terminada la pieza y acotada totalmente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, fíjense que del modelo terminado quedó bastante similar. A lo mejor se diferencia en algunas posiciones de cotas, pero no es nada grave. Lo que tenemos que hacer ahora es, en mi caso que la dibujé afuera del marco, selecciono todo, mantengo apretado en un sector del dibujo y arrastro el dibujo hasta centrarlo dentro del marco y en la parte superior, para que en la parte inferior me permita dibujar la otra figura. Para esta otra figura solamente tenemos que dibujar el eje vertical y el eje horizontal para que nos pueda determinar el centro de los círculos que forman la figura. Y después tenemos líneas a 30 grados y a 15 grados que van formando toda la figura, pero solamente vamos a dibujar un cuarto de esta figura, solamente el primer cuadrante, y después con una función de AutoCAD vamos a dibujar el resto de la pieza. Lo primero que haremos son el eje horizontal y el vertical, que van a tener una medida de 91.2. Entonces hacemos 91.2 en horizontal, y acuérdense que tienen que tener activado el punto medio para dibujar 45.6 hacia arriba y 45.6 hacia abajo. De esa manera ya tenemos eje horizontal y eje vertical de la figura. Entonces ahora vamos a dibujar los círculos. En capa contorno vamos a hacer el círculo con centro radio, el círculo exterior, que tiene un radio de 45.6. después tenemos este círculo que tiene un radio de 36, también en capa contorno. Entonces centro radio, hacemos centro y ponemos 36, y después el tercer círculo es en capa ejes, que acá les voy a mostrar cuál es. Sería este círculo que está en capa ejes, que tiene un radio de 33.6. entonces hacemos centro radio 33.6, y el último círculo es el interior, que tiene un radio
de 16 en capa contorno. Bien, lo que queda por hacer ahora son los ejes o líneas de referencia que están a 15 grados y a 30 grados. Vamos a dibujar primero los ejes que están a 30 grados del eje horizontal. Entonces, en capa ejes, seleccionamos línea y seleccionamos el punto, le damos la medida que es 45.6, apretamos la tecla Tab para que nos dé el ángulo y ponemos 30, Enter, y ahí nos hace un eje a 30 grados de inclinación con respecto a la horizontal de 45.6 y repetimos 45.6, apretamos la tecla Tab y ponemos 60 en el ángulo, Enter, y ahí nos hizo dos líneas separadas entre sí a 30 grados. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero no en la capa eje, sino como líneas auxiliares a 15 grados y a 75 grados, con la misma medida de 45.6, que es el radio de la circunferencia externa. Entonces 45.6, apretamos la tecla Tab, ponemos 15, nos hace un auxiliar a 15 grados. Y 45.6, apretamos la tecla Tab y nos da a 75 grados la otra línea auxiliar. De esta manera ya tenemos todos los ejes y toda la estructura como para poder dibujar estos dos círculos que tienen un diámetro de 8. Entonces el radio de ambos va a ser de 4, con centro en la intersección de las líneas a 30 grados con la línea de ejes de la circunferencia. Vamos a tener activado la función de intersección en referencia a objetos, como para que nos marque el cruce de líneas con una X, fíjense acá. Entonces ahí le damos radio 4, nos dibuja el primer círculo, y en esta intersección radio 4 nos dibuja el segundo círculo. Lo único que queda para darle forma a esto es dibujar esta línea y esta línea que todavía no fueron dibujadas. Entonces en la capa contorno vamos a dibujar estas dos líneas para poder finalizar el dibujo. Una vez que tenemos terminado el dibujo, completamos con las líneas de contorno. Vamos al comando recortar, ponemos como límites el eje horizontal y el vertical y eliminamos las partes gráficas que aparecen en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, dejando solo el dibujo del primer cuadrante. Ahora seleccionamos todo lo que está dibujado en el primer cuadrante y con el comando recortar vamos a ir eliminando las partes que sobran de acuerdo al modelo terminado de la lámina. Ustedes pueden ir fijándose e ir eliminando todas las líneas que sobren en su dibujo. Bien, ahí está terminado la primera parte del dibujo. Ahora vamos a usar un comando nuevo, que es el comando matriz. Este comando matriz lo seleccionamos y permite repetir un elemento tantas veces como lo querramos hacer. Tienen dos formas de matrices, una rectangular que está formada por filas y columnas. Estas son las filas y estas serían las columnas
para repetir el objeto cuantas veces lo deseemos. Y tiene otra opción que es la que vamos a usar ahora, que es la matriz polar, que en lugar de repetir de manera rectangular en filas y columnas, lo hace circularmente, determinando un centro, ya sea por las coordenadas o ubicándolo cuantas veces querramos, o sea el número de elementos, y 360 grados o el ángulo que deseemos hacer una vez que seleccionamos los objetos, y en este recuadro nos da una vista previa. Para ubicar el centro pueden ubicarlo si conocen las coordenadas o simplemente van a este botón, hacen clic y determinan el centro de rotación. En el número de veces son 4 elementos, y seleccionan con este botón lo que quieren repetir, las 4 veces. Nosotros vamos a seleccionar todo este gráfico. Dan Enter. Acá les muestra una vista previa y está seleccionado repetir 4 veces 360 grados. Vamos a mostrarles como vista preliminar para ver si están de acuerdo, y ahí quedan las 4 partes dibujadas alrededor del centro de rotación que eligieron. Si están de acuerdo dan Enter y ya queda la pieza terminada. Fíjense que ustedes lo único que hicieron es dibujar un cuarto de la pieza y AutoCAD les completó todo el resto. Pueden apagar las líneas auxiliares como para ver mejor a la pieza terminada. De esta manera ya finalizan la pieza y lo único que queda por hacer es ponerle las cotas radiales y angulares que tiene este dibujo. Las 3 cotas angulares y las 4 cotas radiales. Vamos a la capa cotas y seleccionamos cota radial y vamos acotando todos los círculos que se dibujaron. Una vez que hacemos esto, que terminamos de acotar, lo único que nos queda por hacer es insertar el dibujo dentro del marco. En mi caso, que lo dibujé afuera. Si ustedes lo pudieron dibujar dentro del marco, ya no lo deben hacer. Vamos a acotar las cotas angulares de 30 grados y esta cota también a 30 grados y la cota superior también 30 grados. Bien, una vez finalizado el dibujo, vemos que quedó similar al original. Seleccionamos, al igual que lo hicimos con el dibujo anterior, arrastramos hasta dentro del marco, lo centramos y ya nos queda finalizada la lámina número 3. Vamos a ir a guardar este archivo una vez que ya lo terminamos. Le vamos a dar el nombre de ustedes. En mi caso, como ejemplo, pongo Juan Pérez, guión lámina 3. Guardamos el archivo y así queda terminado este trabajo, que es el que deben enviar para la corrección. Espero que hayan entendido. Si hay alguna duda, siempre estoy a su disposición y espero que sigan bien y que AutoCAD les esté gustando y que puedan practicar con todas las funciones que tiene este programa. Será hasta la próxima. Muchas gracias.